Muy buenas tardes, hermanos. En esta hora vamos a empezar una serie de estudios bíblicos titulada Grandes capítulos del Pentateuco. En esta hora me corresponde dar el tema llamado Dios promete un hijo a Abraham. Antes de empezar, le pido que cierre sus ojos para hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra puede ser expuesta, Señor, porque hay libertad, Señor, de poder estudiarla. Y te pedimos para que seas tú, sea tu Espíritu el que me lleve y me dirija, Señor, que ponga las palabras, Señor, que no sea mi sabiduría la que hable, sino seas tú el que nos muestre, Señor, qué es lo que esperas de nosotros, Señor, a través de este estudio bíblico. Porque te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les comentaba, hermanos, este estudio se titula Dios promete un hijo a Abraham, y el pasaje en el que nos basaremos particularmente es el capítulo 15, con un contexto de capítulos anteriores y posteriores. Permíteme decirle que en esta época actual es importante entender y recordar que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios en el que creemos, es un solo Dios. Y es el mismo Dios que se escribe tanto en el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Es un solo Dios, no es un Dios diferente como algunos llegan a pensar del Dios del Antiguo Testamento, diferente al Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios con el mismo mensaje. Y es importante también entender que Dios tiene grandes enseñanzas para nosotros en la actualidad en estos primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y hoy empezaremos justamente con el estudio de esta enseñanza, de esta promesa que Dios le hace a Abraham. La promesa que Dios le hace a Abraham, de hecho, es una promesa muy trascendente. ¿Por qué? Porque es a partir de esta promesa y de su cumplimiento que Dios iba a permitir que el pueblo de Israel empezara, se formara, se desarrollara a partir de este nacimiento de Isaac. Y también es trascendente porque es a partir también del ejemplo de fe y de obediencia que Abraham tuvo para con Dios, en el que nosotros podemos ver y podemos identificarnos como aquellos que, a pesar de que no somos del pueblo de Israel, siendo gentiles, siendo incircuncisos, la fe y en fe en Jesucristo también puede llevarnos a la salvación. Sí, es un gran ejemplo de Abraham en estos dos sentidos. Como bien decía el apóstol Pablo en Romanos 4, es en esa fe en la que nosotros podemos reflejarnos y podemos ponerla en Cristo Jesús para salvación nuestra. Recordando un poco el contexto de este personaje, para aquellos que quizá no recuerden tanto el personaje de Abraham, Abraham se encuentra viviendo en la tierra de Ur de los Caldeos, y Dios viene, Jehová viene y se presenta delante de él y le dice: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Él era de Ur de los Caldeos. En otras palabras, lo que Dios le está pidiendo a Abraham es: deja todo lo que tienes, deja a todos los que conoces y dirígete a una tierra que no conoces y la cual no te he dicho dónde está. Solo camina por fe y sígueme. ¿Qué hizo Abraham? Abraham lo obedeció. Cabe recordar que para este entonces Adán ya era un hombre maduro, era un hombre de 75 años. Y justamente a esta edad de 75 años es cuando Dios le hace esta promesa en la que le dice que en él va a fundar, va a desarrollar una nación grande, y también que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, a la cual llegaría más adelante, y le diría: esta tierra, la tierra de Canaán, tu descendencia la va a heredar. Recordamos nuevamente, 75 años cuando Dios le hace esta promesa a Abraham. Entonces Abraham entiende que tendrá descendencia y entiende que esa descendencia va a heredar la tierra de Canaán. Esta es la introducción breve o el contexto breve previo al capítulo 15, del que me voy a permitir leer 3 versículos, el versículo 4, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos
y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué es que el Señor le tiene que decir a Abraham que no le iba a heredar este esclavo, hablando justamente de un esclavo egipcio llamado Eliezer? Porque Abraham había pasado ya cierto tiempo y Abraham no tenía descendencia, no tenía todavía ningún hijo, y en esta promesa él llegó a pensar que el que le heredaría esta promesa de Dios sería su esclavo egipcio llamado Eliezer. Y entonces en el capítulo 15 Jehová muestra mayor detalle de su promesa y le es claro y le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y respecto a su descendencia, que sería tan grande que no podría ser contada como las estrellas del cielo. Finalmente, para redondear justamente esta promesa, 5 capítulos más adelante, en el capítulo 20, podemos ver cómo se describe el nacimiento del hijo de Abraham. Nació o llamado Isaac, y así poder ver justamente el cumplimiento de la promesa de Dios en Abraham. Podríamos hacernos una pregunta en esta hora para el análisis de este estudio. Dice, ¿pero qué tan difícil podría existir o podría ser cumplir esta promesa para Dios? ¿Qué tan difícil es que un matrimonio tenga un hijo y este hijo les dé descendencia? Identifiquemos la problemática alrededor de esta promesa y veamos que esta promesa es una promesa que solo podría haber sido hecha y cumplida por nuestro Dios. El primer factor para identificar la problemática que tenemos delante en esta promesa es la edad. Como ya se había mencionado, Abraham tiene 75 años cuando se le promete que de él va a haber una gran nación y que su descendencia va a heredar la tierra de Canaán. Pero es demasiada edad, 75 años, para tener a su primer hijo. En estos tiempos, en los tiempos actuales, seguramente que sí. Pero podemos ver también en las Escrituras que, de acuerdo a lo que nos narran capítulos anteriores, en aquella época también se tenían esos primogénitos a una edad mucho más corta. Todo el capítulo 11, al ver la descendencia de Sem, el hijo de Noé, y de donde vendría Abraham, podemos identificar que en el capítulo 11 se ven todos los descendientes de Sem, y aunque su edad era muy longeva, pues a principios llegaron a vivir hasta 400, 500 años la descendencia de Sem, y bajó su longevidad hasta los 200 años, la mayoría de ellos tenía a su primogénito entre las edades de los 29 y 35 años, como lo menciona la Biblia, a excepción de Taré, padre de Abraham, que en la Biblia menciona que tuvo a sus 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán, a los 70 años. Pero todos los demás descendientes tenían esa descendencia entre 29 y 35 años, su primer hijo, y después obviamente decía la palabra de Dios que tenían hijos e hijas, pero el primero lo tenían a esa corta edad. Entonces, ¿qué podría pensar Abraham en este momento? Ok, quizás respecto a mis antepasados, estoy un poco grande, pero si me apuro, quizá a los 76 o 77 años podré tener mi primer primogénito, mi primer hijo. Pero pasarían varios años antes de que esto se pudiera cumplir. Como bien decíamos, el tiempo pasó y pasó 1, 2, 3, 5 años, posiblemente quizá hasta 10, en el que Abraham pues perdió esa confianza de que pudiera tener un hijo él, y la heredad que él iba a tener, como decíamos, pensaría que iba a ser a través de su siervo Eliezer, como lo vemos en el capítulo 15. Y es por eso que Dios tiene que intervenir y decirle, no, yo te voy a dar un hijo tuyo, un hijo nacido de ti. Más adelante, en el capítulo 16, Abraham ya tenía 86 años, 11 años después de aquella promesa que Dios le había dado. Y en esos 86 años, tanto él como su esposa
se habían desesperado y pensaron querer ayudar a Dios. ¿De qué forma? Sara dándole a Abraham a su sierva Agar para que tuviera un hijo a través de su sierva. Y entonces así ayudarle a Dios a cumplir la promesa. De esta acción nace Ismael, el hijo de Abraham y de Agar. Seguimos adelante y podemos ver que llegamos a la edad de 99 años. Abraham ya con 99 años, que serían 24 años después de la promesa de Dios acerca de hacer una nación grande de él. 99 años en el que él no ha podido tener un hijo de Sara, su mujer. Y entonces en esos 99 años, Dios regresa con Abraham y le vuelve a confirmar que él va a tener un hijo de Sara. Para ese entonces, de hecho, Abraham ya le había cambiado el nombre Dios, de Abraham a Abraham, y a Sara de Sarai a Sara. Y le dice que él cumplirá su pacto, el pacto de la promesa, no en Ismael, sino en el hijo que va a tener de Sara. En el capítulo 17 podemos observar que cuando Abraham recibe esta noticia, se ríe. Y más adelante también en el capítulo 18, cuando Dios también vuelve a confirmarle esta noticia, esta promesa, ahora la que se ríe es su esposa Sara. Y ambos con los argumentos de su vejez decían, somos demasiado viejos para que ahora podamos tener un hijo. Entonces, como vemos, el primer factor que podría tener o poner en problemática el cumplimiento de esta promesa es su edad. Ya a los 99 años ya era una edad muy avanzada para poder tener un hijo, particularmente para Sara, que tenía 10 años menos que Abraham, tenía 90 años, 9 años menos, 90 años cuando Abraham tenía 99. Y el segundo factor que podríamos entender como problemática para que esta promesa se cumpliera sería, ya por si fuera poco, que tenían muchos años de edad. La Biblia nos dice en 2 ocasiones que Sara, la esposa de Abraham, era estéril, una mujer estéril. Y también la Biblia nos comenta que ya por la edad avanzada que Sara tenía, la costumbre de las mujeres había cesado. Es decir, ya no había menstruación en ella, ya no había una forma natural en la que pudiera procrear. Podemos ver el contexto ahora sí de la problemática. 2 personas ya avanzadas en edad, ya en su vejez. Y no solamente eso, sino la esposa siendo estéril y ya sin su costumbre de arreglar. Ese era el contexto del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Ahora podemos entender que a la vista de los hombres y bajo las condiciones mencionadas anteriormente, era prácticamente imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. A los ojos de los hombres, esto fisiológicamente, médicamente, no iba a poder ser. Abraham, 99 años, Sara, 90, estéril y sin arreglar. Era imposible que pudieran tener un hijo. A la vista de los hombres, esta promesa a la cual Dios les había hecho no podría llevarse a cabo. Pero permíteme decirte algo y permíteme decirte que el pasaje de Génesis 18:14 se levanta grandemente ante esto. Permíteme leerte esta primera parte de Génesis 18, que es Jehová hablándole a Abraham a sus 99 años, y después de confirmarle que iban a tener un hijo, y después de saber que Sara se había reído, Dios le dice a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Isaac nació cuando Abraham tuvo 100 años. A pesar de la esterilidad de Sara, a pesar de que no había ya arreglado en mucho tiempo, Dios cumplió su promesa. Y fue el inicio de su gran descendencia.
descendencia que no se podría ser contada como las estrellas del cielo ni como la arena del mar. Permíteme repetirte esta gran verdad que dice la Biblia. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermano o hermana, ¿tú crees que hay para Dios alguna cosa difícil? Si no la ha habido en aquellos tiempos, tampoco la hay ahora. Y creo que esta es la esperanza y la fe que nosotros tenemos que tener en nuestro Dios. Que para Dios nada es difícil. Para Dios no hay imposibles. ¿Qué enseñanzas y qué aplicaciones podemos tomar de esta historia? He descrito 3. La primera es: lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios no falla, Dios no llega tarde. Dios obra y se manifiesta en la forma y en el momento exacto, en la forma y en el momento perfecto. ¿Qué es lo que te aqueja el día de hoy, hermano o hermana? ¿Has tenido alguna petición de oración que no ha sido contestada? ¿Has esperado promesas de la Biblia que no han podido verse reflejadas en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas orando por esto? ¿Cuánto tiempo llevas esperando el cumplimiento de alguna promesa? ¿Un par de semanas? ¿Quizá un mes? ¿Un año? ¿5 años? ¿Quizá 10 años? Abraham tuvo que esperar 25 años. Tuvo que esperar 25 años para ver la promesa de Dios cumplida. Y tuvo que esperar esto para poder ver que esta promesa no iba a dar gloria ni honra al hombre. Al cumplirse esta promesa, la gloria y la honra iban a ser solamente para Dios. ¿Cuánto llevas esperando? ¿Y cuánto Dios quiere que esperes en Él y que confíes en Él? Dios nunca llega tarde. Dios va a llegar en el momento perfecto y no habrá quien lo detenga. No desesperemos. Pongamos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, porque Él nunca falla. Él siempre es fiel. Pero hay algo importante que hay que mencionar en este sentido y que no debemos de olvidar. Tenemos que entender y recordar muy bien que Dios no concede caprichos, ni nada sucede fuera de su voluntad. Debemos saber y entender que debemos de pedir a Dios como conviene. En Santiago, capítulo 4, versículo 3, un pasaje duro que habla acerca de aquellos que piden y no reciben. Dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tendremos que pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, ni a nuestros deseos, ni a nuestros caprichos. Y si son promesas, también tenemos que saber esperar en Dios para ver su cumplimiento. Hay que entender que las promesas de Dios tienen que pasar por 3 momentos. El primero, para que tú puedas hacerte de una promesa de Dios, es que la tienes que conocer. Y están aquí, en su palabra. Las promesas de Dios están en la palabra, en la Escritura. Y si tú no conoces la Escritura, si tú no la lees, no la has leído, no la conoces, ¿cómo vas a conocer las promesas que Dios tiene para ti y para los tuyos? La primera condición es conocer las promesas de Dios. La segunda es que tú y yo tenemos que estar en posición de reclamarlas, en posición de hacerlas nuestras, de pedirlas. Sabemos y entendemos que hay muchas promesas en la Biblia que están bajo una condición que tenemos que cumplir para que puedan ser nuestras. Tú y yo tenemos que cumplir esas condiciones para hacer nuestras esas promesas. Y el tercero es que tú y yo tenemos que entender y sujetarnos a la gran
y perfecta soberanía de Dios. Dios es soberano y Él decide cuándo y cómo otorgarla. No somos nosotros los que decidimos. No somos nosotros los que tenemos el poder. No somos nosotros los que podemos cambiar. Es Dios. Y lamentablemente hoy en la actualidad el mensaje que el mundo ofrece es un mensaje contrario, en el que tú tienes el poder, en el que en ti está el cambio. Déjame decirte, hermano, que fuera de Dios no hay nada, no hay vida, no hay cambio. Cuando el mundo entienda la necesidad de Dios y busque a Dios a través de su Hijo Jesucristo, entonces sí, la gloria venidera será mucho mayor a todas las aflicciones que se tienen aquí en la tierra. Lo que Dios promete, lo cumple. Solo hay que saber esperar en su voluntad. Segunda enseñanza y aplicación, no trates nunca de querer ayudar a Dios. No trates nunca de querer ayudar a Dios. Abraham, en su desesperación, junto con su esposa, trató de ayudar a Dios. Y no es que no creyera en Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sí creía y estaba la fe de Abraham, pero hubo desesperación. No supo esperar el tiempo perfecto de Dios. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo a través de su esclava, Agar. Y esta falta de espera, esta desesperación de no ver la promesa cumplida, trajo consecuencias. Y trajo consecuencias a la postre y a la actualidad muy caras. Pues aún en la actualidad, su descendencia, estos dos hermanitos, Ismael e Israel, siguen en guerra. Hasta nuestros tiempos. Hoy, hermano, hermana, no tienes que ver el problema. Hoy no tienes que estar viendo tu reloj. Hoy no tienes que desviar tu mirada hacia el mar embravecido como lo hizo Pedro, por lo cual empezó a hundirse. Hoy tu mirada tiene que estar puesta en Dios. Hoy tu mirada tiene que estar puesta en Cristo, como el consumador de nuestra fe. No tienes que dudar, y esa duda no te tiene que llevar a ayudar a Dios. Dios sabe cómo y cuándo cumplir su obra. Dios no necesita de tu ayuda ni de mi ayuda. Dios espera y quiere que creamos y que confiemos en Él, que esperemos en Él hasta el cumplimiento de su obra y que hagamos solo aquello que Él nos muestra hacer. Que hagamos solamente aquello que Él nos muestra hacer. Con Abraham, al inicio, como decíamos, Dios le dijo, sale tu tierra y de tu parentela y ve hacia la tierra que yo te mostraré. Quizás si hoy eso se lo dijeran a algún hermano, alguna hermana, algún joven en la actualidad, la respuesta podría ser, sí, Dios, solo dime la dirección exacta a donde quieres que vaya, para que ponga mi Waze y me mande por la ruta más corta. No, esa no es la forma de trabajar de Dios, no es la forma de obrar de Dios. Y perdóname por ser tan enfático, pero Dios no trabaja así. Dios te va mostrando paso a paso lo que tienes que hacer. Y en cumplimiento de cada paso, Dios te va mostrando más y más y más. De ahí la importancia y la relevancia de tener una relación de Dios plena, íntima,
para que tú oigas y el mensaje de Dios sea claro para ti. Pues sin una correcta relación con Dios, el mensaje podría no llegar tan claramente. Hay una tercera enseñanza, una tercera aplicación. Dice la Escritura, y creyó a Dios y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si bien, este estudio podría haberse dirigido a aquellos que han puesto su vida en manos de Dios y que han puesto su fe en Jesucristo, podemos encontrar algunos puntos que resaltar en torno a aquellos que viven todavía sin Cristo en sus corazones. Abraham creyó a Dios. Dice la Escritura que Dios entonces lo tomó por justo. Dios lo vio como justo. Déjame decirte, amigo o amiga, que tú y yo estamos muy lejos de ser llamados justos. Tú y yo hemos hecho muchas cosas que no convienen, muchas obras malas, aún pensamientos que no convienen. Y tú y yo sabemos cuáles son. No podemos engañarnos, y mucho menos podemos engañar a Dios. Y si fuéramos justos, y si Dios mostrara su justicia, estas obras malas tendrían que llevarse y tendrían que pagarse por ellas. Y no quiero que ahorita te compares con algún otro conocido tuyo. Lo mucho o lo poco que tú has hecho mal tiene que ser pagado. Y lo que dice la palabra de Dios acerca de esto es que la paga de esto va mucho más allá de cualquier dinero que puedas obtener en el mundo. La paga de esta deuda no podrá ser pagada por nada material en el mundo. La única forma de pagar y de que esto sea pagado es a través de la muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. El fin de aquel que peca tiene que ser la muerte, el sacrificio. Dice su palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber un sacrificio, una paga, para que se haga la justicia debida. El único pago aceptable delante de Dios por el pecado es la muerte, el sacrificio. Es tu sacrificio y mi sacrificio. Es pagar por lo mal que hemos hecho. Eso es ser justo. Eso es hacer justicia. Y créeme, amigo y hermana, que Dios es completamente justo. Pero hoy también tienes que saber que hay una persona que ya se sacrificó por ti y por mí. Ya tomó ese lugar para poder cumplir la justicia de Dios, para poder satisfacer la justicia que Dios pide en paga de ese pecado. Alguien ya tomó nuestro lugar para que Dios pueda venir y pueda vernos justos en Él. Y esa persona es Jesucristo. En Jesucristo tú y yo podemos ser vistos delante de Dios como justos, porque Él sí puede pagar, pues en Él nunca hubo ni ha habido pecado. El pago por ti y por mí fue hecho por Cristo. Hoy solo necesitamos creer en Él, como el que pagó por mis pecados, como el que salvó mi vida del infierno. Hoy lo único que tienes que hacer es creer en Cristo, aceptar que Él tome tu lugar. Y entonces sí, seremos justificados delante de Dios, como se habla acerca de Abraham. Pero hay algo que tienes que saber y te tienes que entender. Para poder aceptar este gran regalo, tú tienes que ser humilde y tienes que reconocer tus errores. Tienes que reconocer que has fallado y que has pecado delante de Dios.
Tienes que reconocer que necesitas a Cristo y su gran regalo. Y entonces sí, al reconocerlo, arrepentirte de aquello que has hecho y alejarte de ese camino de maldad. Si hoy tus ojos siguen cegados y piensas que no hay nada malo en ti y piensas que no necesitas a Cristo, déjame decirte que mi oración y la de muchos hermanos aquí en la iglesia es por ti. Es por ti para que Dios abra tu entendimiento, para que el Espíritu de Dios te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y entiendas que necesitas de Dios. Hoy el mundo ha engañado y sigue engañando a muchas personas. La carne, Satanás, quieren que vivas engañado, haciéndote pensar que no necesitas de Cristo, haciéndote pensar que no has hecho nada malo que merezca la muerte en el infierno. El infierno sí existe. Y el único que nos puede librar de él es Cristo. Mi oración es por ti, amigo o amiga, para que puedas entender que necesitas de él. Para que puedas entender la posición tan peligrosa que vives en este momento, para que tus ojos sean abiertos a la luz. Y cuando esto pase, amigo o amiga, si no es hoy, cuando esto pase, no rechaces este gran regalo, este único camino que tenemos hacia el Padre. Y ahora, si tú sí has entendido que necesitas de Cristo, si has entendido que necesitas ser salvado, y que hay muchas cosas en ti que tienes que cambiar, lo único que tienes que hacer es ir a Cristo y pedir perdón. Te invito a que reconozcas tus pecados, pidas perdón por ellos y le entregues tu vida a Jesucristo. Él te está esperando para presentarte delante de Dios como alguien justo. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y es por ellas que hoy no hemos sido consumidos. Te agradecemos porque tu palabra es actual, porque tu palabra nos habla día con día, porque es nueva cada mañana, Señor, y porque tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos escuchar. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar en tu palabra, en tu enseñanza y poder aplicar, Señor, aquello que tú nos quieres mostrar a través de esta historia, este pasaje. Tú eres fiel, tú no fallas, tú cumples tus promesas, tú no necesitas ayuda, Señor. En ti somos encontrados justos, porque para ti no hay nada difícil, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos, porque te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.